Hola de nuevo, yo soy Laura Castro y esto es Después del Miedo. Este es el capítulo 5, mi segundo fondo. Porque una cosa es sola y otra cosa es sola y sin plata. Y ese fue el detonante de esos días de oscuridad en el que salieron todas las emociones que había tenido acumuladas por mucho tiempo. Ya la vida se me estaba poniendo seria. Sofía estaba a punto de graduarse del colegio y ya entraba a la universidad. Y Antonia estaba terminando el jardín y ya estaba entrando al colegio. O sea, ya las cifras eran mayores. Con el papá de Antonia estábamos de acuerdo en que ella no iba a recibir una educación de menor calidad que la de su hermana Sofía. Y eso en Bogotá cuesta dinero. Y digamos que mis exparejas han confiado bastante en mi capacidad productiva y en el mejor de los casos logré un arreglo en el divorcio del 50-50, o sea que la obligación era en serio. De hecho, yo creo que el machismo en general está en vía de extinción y se va a romper por el lado más débil, que es el dinero. Las mujeres adultas de esta generación crecimos con la conciencia de ser productivas y eso agiliza la reconstrucción de una vida. Hasta hace poco no tenía una respuesta para esos casos en los que la familia o la pareja acuerda que la mujer se dedique al cuidado de los hijos, lo cual me parece hermoso y de gran provecho, especialmente para los niños. Pero cuando la relación entre papá y mamá se pone complicada, ese es el principal motivo de angustia de las mujeres que han dejado atrás su carrera o su desarrollo económico y se ven de pronto atrapadas en una relación que ya no cumple su propósito. Pero hace poco escuché a Guillermo Cáez y me gustó su propuesta y él decía, ese tipo de acuerdos deberían permanecer y respetarse luego del divorcio. Eso me parecería un buen negocio. Pero bueno, ese no fue mi caso. El caso es que déjenme remontarme al inicio de mi carrera. Como les había contado, yo elegí estudiar finanzas y comercio exterior como para no morirme de hambre, pero no tenía una vocación de financiera, ni de negociante internacional, ni nada. Era simplemente un empleo, un trabajo. De hecho, si en el momento de elegir carrera a mí me hubieran dicho que yo iba a estar ayudando a otros a ser felices, a ser más plenos, a encontrar el sentido de la vida y a superar la adversidad, no me lo hubiera creído. Yo todavía creía que yo era un fallo de la creación. Entonces me puedo dar por bien servida por haber obtenido al menos un título. Sin embargo, cuando me despidieron de mi trabajo y no conseguía fácilmente un empleo, me vi forzada a dar ese salto al vacío y empezar el emprendimiento. Claro, con el apoyo siempre de Alicia y de mi papá, lo cual a mí me garantizaba que no nos íbamos a morir de hambre, no nos iba a faltar un techo, incluso me han apoyado siempre económicamente y eso me ha facilitado el camino. En ese tiempo invertíamos con mis hermanos y mi papá en proyectos que nos generaban una rentabilidad y a la vez Sofía estaba acercándose a la preadolescencia, yo estaba viviendo esta crisis con el príncipe, tratando de restaurar mis pedazos y así fue como empecé a estudiar inteligencia emocional. Lo empecé a mezclar con mi nueva vida como cristiana, recibí los mensajes de Jesús y empecé a procesar toda esta información y decidí convertirme para Sophie en la mamá que yo hubiera querido tener en ese tiempo. Y así fue como nació Veritá, inicialmente enfocado en esas niñas preadolescentes y la relación con sus papás, fortaleciéndolas para que la adolescencia no nos pegara tan duro ni a papás ni a niñas. Lo probábamos nosotras, invitábamos a las amigas de Sophie y eso se empezó a formalizar. Yo me formé como facilitadora y estábamos arrancando como un emprendimiento nuevo. Me casé con el abogado, quedé embarazada, la adolescencia ya venía más fuerte, me asusté con las convocatorias, me dejé convencer de que de pronto el negocio no era viable, me asusté y paré Veritá. Nació Antonia y se me ocurrió crear una app. Era como un Waze para papás primerizos en donde podían encontrar bienes y servicios para bebés. Y yo cobraba por aparecer en mi directorio, estaba ahí luchándola, me presenté al Ministerio de Comunicaciones, me becaron, me inyectaron capital, pero también me dijeron, eso no va a sobrevivir. Y yo estaba en esa lucha tratando de conservar algunos clientes cuando, ¡pum!, se vino la pandemia, me terminó de quebrar. Para sobrevivir inicialmente en pandemia, me puse a vender minutos de Zoom. No estábamos todavía muy familiarizados con la plataforma, no era tan normal pagar una suscripción como la de Zoom para tener los servicios premium y poder hacer reuniones más largas, entonces yo lo pagaba y organizaba las reuniones de la gente, les hacía el hosting, prendía y apagaba micrófonos, hacía la grabación, editaba un poquito el video, les mandaba sus memorias y bueno, ahí como por algo me daba. Sin embargo, no lo suficiente como para cubrir los gastos de la casa.
En ese tiempo y en medio de la crisis que se estaba viviendo con el abogado, pues me doy cuenta de que Laura Holguín, una gran amiga que conocí mientras estaba embarazada de Antonia y decidí aprender a tejer en crochet para tejerle un tapete y algunas cosas de decoración, pues vi que ella publicó que estaba dando clases de arte. La llamé y le dije, oiga, ¿por qué no enseñamos a tejer por Zoom? Yo sé que tejiendo puedo compartirles herramientas de inteligencia emocional que había aprendido con Veritá, sé manejar el Zoom, usted sabe enseñar, lancémonos a ver qué pasa. Reunimos a las amigas de Alicia, a las tías, a las primas, a la gente ahí y empezamos a llenar cursos y empezó esto a coger tracción y empezamos a poder vivir de esto. Detonó la crisis con el abogado, yo me fui confiada de que no me iban a faltar los recursos, de que entretejimiento venía ahí, ya estaba viviendo sola y de repente la gente se empezó a aburrir del Zoom y empieza otra vez esto para abajo y el negocio dejó de ser rentable para las dos familias. Le dije a Laura, siga usted que es la profesora, la que tiene el don, la que tiene el arte, usted es capaz con esto. Yo definitivamente no puedo seguir jugando al emprendimiento, esto no fue para mí, me rindo, voy a ser una mujer y una mamá común y corriente como las que tanto hay, esas que viven afanadas, que no tienen tiempo para nada, que llegan de mal genio a la casa. Finalmente yo ya había estado ahí, a Sofi le había tocado vivir así cuando yo estaba empleada, la que se tiene que excusar en las reuniones del colegio porque pues no me dan permiso para todo, la que se tiene que ir corriendo por la mañana a despedirse de piquito a piquito y dejarles el desayuno listo y salir corriendo, encargarle a una niñera o a una empleada el cuidado de la casa y de mis hijas y pues bueno, nada grave que no haya vivido ninguna otra mujer, que yo no haya vivido incluso yo misma y cumplía horarios, pero tenía también la tranquilidad de un sueldo. Me dediqué entonces a buscar empleo y nada, y nada, y nada. Y las obligaciones aquí, por más que mi papá me ayudara, pues tampoco nos podíamos recostar del todo allí, ya somos tres y a mí me ha gustado siempre vivir bien. ¿A quién le iba a pedir ayuda si es que graduarse del colegio cuesta un montón de plata? Las actividades de once, las actividades de final del jardín, pues la vida a la que estábamos acostumbradas de un momento a otro no podía dárselas a mis hijas y eso me llenaba de profunda angustia. Se me revolvieron todas las emociones, todos los fracasos de los emprendimientos, de los matrimonios, del corazón roto, se me revolvió todo y a alguien tenía que echarle la culpa. Y pues a quién más sino a mi mamá. Finalmente ella había sido la primera que me había abandonado, pues descargué en ella toda mi rabia, toda mi frustración y me llené de odio. Jamás había experimentado una emoción tan densa, tan oscura, tan pesada y me sumergí allá y no podía parar de llorar. Esto era un dolor físico, dolor del alma, oscuridad absoluta. Lloraba y lloraba y lloraba. Lloraba tanto que ya no sabía ni por qué. Y Sofía otra vez testigo ahí. Me decía, mamá, ¿qué puedo hacer por ti? Qué desespero verte así. Yo le decía, yo soy una fracasada, qué vergüenza mi vida, qué opinará mi papá. Ella tratando de animarme me decía, mi Yayo está orgullosísimo de ti, si tú los oyeras hablando de ti, yo, pero orgulloso de qué, si no he dado sino problemas. Yo estaba metida, enfrascada en la oscuridad absoluta. Estábamos en el año 2022 y desde el 2019 yo había perdido todo contacto, toda relación con mi mamá y toda su familia. Esto ocurrió cuando en un evento familiar nosotros, mis hermanos y yo, consideramos natural darle el lugar que le corresponde a Alicia en nuestra vida. Para nosotros ella es una mamá. Y mi mamá, por su lado, y toda su familia se sintió ofendidísima de que no le estuviéramos respetando a ella el lugar. Todos nos enojamos por el mismo motivo, pero del bando contrario. Es como cuando uno ve el 6 y el 9 era así tal cual. Para nosotros era natural darle a Alicia el lugar que le corresponde y para ellos era natural darle a mi mamá el lugar que le corresponde. Nos borramos de la vida y hasta de Facebook. Como niños chiquitos nos empezamos a eliminar amistad, eliminar amistad, eliminar amistad. Dejé de existir en su vida, no solamente yo, sino mis hijas, borrados del mapa. Entonces a mí se me ha revuelto todo esto, pues claro, contra ella y pues qué tan cómodo que es buscar culpables afuera de todas nuestras desgracias antes de pensar hacernos responsables de nuestra propia vida. Y pues yo estaba ahí sin encontrar salida, pero sí revolcándome en ese estiércol del odio, porque es que se siente así, duele así, fastidia así.
En ese tiempo, la que era mi cuñada se estaba iniciando en un tema de sanación cuántica. La llamé y le dije, si eso es cierto, no me pregunte nada, pero sáqueme de aquí que me estoy muriendo. Me dijo, Laura, tienes que agradecerle que al menos te dio la vida. Y yo le dije, ¿cómo voy a agradecer semejante vida? ¿Qué tengo para rescatar de esta vida? ¿No le pego a media? Claramente estaba en desesperación absoluta, yo no veía ni una luz. Entonces me dijo, pronuncia en voz alta, voy a perdonar a mi mamá. Yo no podía, me daban ganas de vomitar. Era como una sensación de que no pueden salir esas palabras de mí, me rehúso, me rehúso, me rehúso. Hasta que después de la terapia dije, ok, voy a perdonar a mi mamá. Salí de ahí y recordé que Camilo, un gran amigo mío de la universidad, me había recomendado desde que me separé, no sé si del príncipe o del abogado, un libro que se llama El perdón radical y que no había querido comprar porque yo ya había intentado perdonar por todas las religiones, por todas las terapias, por todos los psicólogos y ahí volví a estar de nuevo yo sintiéndome una niña de 4 años abandonada por su mamá, por culpa de quién. Yo me había divorciado, había fracasado, había vivido tanto dolor durante toda la vida. Sin embargo, me compré el libro, con todo el juicio lo empecé a estudiar. Para mí esto era una información completamente nueva. Yo venía de la religión donde tienes prohibido abrir puertas espirituales que no sean la Biblia. Y esto me hablaba del plan del alma, del favor que te hacen las personas que crees que te están haciendo daño para allanarte el camino y llevarte como de la manito. Para mí esto era supremamente denso, pero a la vez apasionante, y estudiaba y avanzaba de a poquitos, iba y lo discutía con Sophie y ella parecía tener mucho más clara la información y decía, sí, mamá, es así, y yo, pero porque a mí nadie me había dicho esto. Estaba encaramelada yo con mi libro y con mi descubrimiento, pero no había hecho los ejercicios cuando casualmente nos encontramos con Camilo en un parque y le conté que me estaba leyendo el libro y me dijo, ¿cómo te fue con los ejercicios? Y le dije, no, pues no los he hecho, ya creo que tengo la teoría. Y me dijo, eso es como si me dijeras que te leíste y te aprendiste el manual de cómo montar en bicicleta, pero no te has montado en la bicicleta. Tienes que hacerlos para saber que de verdad hiciste el proceso. Terminé de hacer el proceso y de verdad sí sentí una liviandad. Le di sentido a todo el rol que estaba cumpliendo mi mamá en mi vida, cómo me había hecho más fuerte, la liberé, le di las gracias, sentía incluso amor por ella, pero no como para restaurar la relación. Le tenía todavía miedo a que me siguiera haciendo daño y entonces dije, no, hasta ahí. El día que me llamen contándome que está en su lecho de muerte, yo podré ir, darle un beso y dejarla ir tranquila. Pero por ahora, mientras tanto, yo no quiero que me haga más daño. Aquí voy a estar tranquila y empecé así poco a poco a salir de mi fondo. En ese mismo tiempo empecé a hacer un curso de abundancia y alimentar esa conciencia de tener más que lo suficiente para ser feliz, para vivir, para crear una vida rica. Y así empecé poco a poco también a fortalecer mi amor propio, a empezar a pasar tiempo conmigo misma, aunque seguía teniendo por ahí citas y seguía teniendo como expectativas de encontrar el amor, pero pues no parecía como nada concreto. Ya no estaba dispuesta a seguir intentando en el emprendimiento, entonces seguía más bien muy enfocada al empleo y de repente de tanto insistir se abrió una puerta, conseguí un empleo. Este no iba a ser un empleo nada parecido al anterior que había tenido, tenía que empezar carrera de cero y más abajo, o sea, por lo menos valoraron mi capacidad de vender, que es como transversal para todas las carreras, sin importar cuál es tu talento, lo que hagas, pues por lo menos vende algo. Pero tenía tantos jefes encima que tenía el jefe del jefe de mi jefe y el primero me confesó que es que a los emprendedores no se les quiere contratar, porque en el mundo corporativo se piensa que un emprendedor sale corriendo a la primera dificultad o a la primera idea que le surja o que es muy difícil someterlo a la jerarquía de una empresa como la que yo estaba trabajando. A lo cual yo les dije, pero ¿cómo se les ocurre desperdiciar un talento si yo sé desde repartir un tinto hasta evaluar un proyecto? Ustedes lo que tienen aquí es capital de trabajo, yo tengo la camiseta puesta, cuenten conmigo. Y así empecé a trabajar de ceros, pero como con la conciencia de que a mí me iba a rendir más el camino, que volvía a empezar carrera, que nos íbamos a ajustar el cinturón un momentico mientras yo crecía y le daba como tracción a los negocios, mostraba mi talento y de pronto podía escalar y crearme una nueva carrera. Y entonces dije, aprendí a vivir. Y seguro que así fue, porque aprendí a vivir justo antes de tener que aprender a morir.
Y esa verdadera muerte se las voy a contar en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharme de nuevo. Nos vemos pronto.